Y vamos a estar un poco hablando de el Ordo Saluti, o lo que es el orden de la salvación. Llamados a la conversión, enfocados en eso, en el mensaje con el cual aparece Juan el Bautista, después de que el pueblo de Israel cierra una de las peores etapas de su historia, en rebeldía, en idolatría, en desobediencia, en Malaquías. 400 años después aparece un hombre en el desierto, con una apariencia que no era muy atractiva, cubierto con un traje de piel, ¿verdad?, que comía langostas y miel silvestre, pero que aparece con un mensaje claro y con una práctica clara, que era llamar a la gente al arrepentimiento y a la vez ofrecerle el bautismo para el perdón de sus pecados, como era Juan el Bautista. La frase latina Ordo Saluti fue acuñada por los reformadores y se traduce como el orden de la salvación. Y esta se refiere a la secuencia lógica de los beneficios redentores que recibimos los creyentes en relación con nuestra unión con Cristo. Todos los eslabones en la cadena de la salvación poseen una conexión y poseen una interdependencia que a veces no podemos entender, o que algunos, prescindiendo de los demás, sin embargo, aun cuando es difícil de entender, nosotros abramos nuestra mente para que tratemos de comprender cómo es que esto funciona. Y eso está ahí en Romanos 8:28, lo hemos visto antes, a lo que el Señor llamó. Primero los predestinó, ¿verdad? Luego los llamó, luego los justificó y luego los glorificó. Primero que nada se da un llamamiento eficaz. Luego se da una regeneración monergística. Luego viene la conversión, la justificación, la adopción, la santificación. Dios nos ayuda a ir perseverando hasta el día en que seremos glorificados. Ese es el orden y es la lógica en la cual se mueve el Ordo Saluti, o el orden de la salvación. Cada eslabón de esta cadena presupone el punto siguiente de forma lógica, aunque en la práctica aparezcan como acciones que actúan en conjunto. Todas estas acciones actúan en conjunto y uno no sabe y no logra distinguir en qué momento se da una y en qué momento parte la otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor está realizando una obra que comenzó en nosotros. Alguien me preguntaba el otro día si somos predestinados, ¿por qué es que tenemos que ser adoptados? Porque la predestinación es una orden que tiene que ver de alguna manera con lo que el Señor tiene establecido dentro de su programa, por así decirlo, dentro del acto redentivo. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero en la historia en algún momento tiene que darse el llamamiento. En algún momento tiene que darse el llamamiento, en algún momento tiene que provocarse el arrepentimiento y entonces se manifiesta la adopción y somos injertados en la familia de la fe. El siguiente ejemplo puede ayudarnos a comprender esto. Cuando Cristo sanaba milagrosamente a los ciegos durante su ministerio terrenal, la sanidad y la visión eran percibidas casi de manera simultánea, pero es necesario presuponer que la sanidad venía primero y la visión venía después. Cuando el Señor realizaba el milagro, la gente se daba cuenta que el hombre era ciego, pero ahora veía. Pero en la práctica, ¿qué es lo que se debe haber manifestado primero? La sanidad y luego la visión. La sanidad primero y luego la visión. Lo mismo ocurre en el llamamiento y la regeneración. Entre la regeneración y la conversión, entre la conversión y la justificación, y así sucesivamente. Siempre se tiene que ir dando una antes que la otra. En términos llamamiento, vaya Hechos 17:30. El término llamamiento es usado en el Nuevo Testamento para poder referirse al llamado general del Evangelio. Hechos 17:30. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué es lo que manda Dios? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Miren, ese es el mensaje. El mensaje es tan simple, el mensaje es tan claro, que el mensaje no debiera tener una doble interpretación. O ni siquiera deberíamos ser teólogos para tener un mensaje así. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Y aquí, ojo, no está hablando ni de edad, ni de experiencia, no está hablando ni de madurez, está hablando que todo hombre debe arrepentirse en todo lugar. Y usted sabe que cuando aparece el hombre con H minúscula, se está refiriendo a hombre y se está refiriendo a mujer. Entonces, el llamado, queridos hermanos, es claro. ¿Cuál es el llamado? A que se arrepientan. Y alguien dirá, bueno, ¿y de qué hay que arrepentirse, pastor? De todos nuestros pecados. Diariamente tenemos que tener la práctica de pedir perdón por nuestros pecados. Es verdad que Jesús ya nos perdonó en la cruz. Y es verdad que se nos perdonaron los pecados pasados, presentes y los futuros. Pero nosotros como iglesia no tenemos que dejar de practicar la confesión de nuestros pecados. Y no es una confesión de que usted va a venir ante un hombre a confesarlo, sino que tenemos que confesárselos a Dios. Pero en muchos casos es usado para señalar la obra irresistible de Dios de traer a los pecadores elegidos al arrepentimiento y a la fe. Todos aquellos que reciben este llamado eficaz de parte de Dios son llevados de forma irresistible a la fe en Cristo. No como si fueran forzados. Ojo, Dios no fuerza a nadie. No es como si fueran forzados por la omnipotencia divina, sino que por la gracia de Dios en Cristo son inclinados eficazmente a desear lo que Dios desea. Y ahí vamos a ir a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ojo, mientras Dios no llame a alguien al arrepentimiento, por mucho que nosotros lo sermoneamos, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y usted me dirá, pastor, es que yo estoy años en la iglesia. Puede que usted esté años viniendo a la iglesia, asistiendo a los cultos, pero puede que aún no haya habido arrepentimiento en su vida. Como decía nuestro hermano Juan el jueves en su enseñanza, algunos son solo turistas de la cruz. Les gusta sacarse selfies en la cruz, les gusta tomarse fotos en la cruz, pero nunca se han crucificado en la cruz. El propósito de la cruz no es solamente la selfie, el propósito de la cruz es para que nosotros nos crucifiquemos, dice Pablo, juntamente con Cristo. Entonces nosotros tenemos que examinarnos en esta mañana. ¿Será que realmente he tenido una conversión en mi vida? Cuando el Señor actúa, cuando el Señor llama, cuando el Señor obra en el corazón de alguien, esa persona se va a sentir atraído por Dios y no obligado y forzado. No es que funcionemos, hermano, como verdaderos robots, que se nos coloca un chip y de aquí para adelante voy a hacer lo que Dios dice. No, sino que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha atraído de tal manera, como dice el profeta Jeremías, Él nos ha seducido. Y nos ha seducido y nos hace caminar por fe y por agradecimiento. Cuando nosotros hablamos de la regeneración monergística, la palabra monergismo es una combinación de la palabra griega mono. ¿Qué significa mono? Uno. Uno. Como en monogamia. Y un verbo griego ergo que significa obrar. O sea, cuando hablamos de monergismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De monergismo? Estamos hablando de el obrar de una persona. ¿Por qué? Porque está el sinergismo. Hay iglesias donde se cree el sinergismo y hay iglesias como nosotros que profesamos el monergismo. ¿Y qué es lo que es el monergismo? El monergismo es creer que Dios es el que actúa y yo no hago nada para ser salvo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Pero el sinergismo dice que Dios hace su parte y yo hago la parte mía.
Y eso es algo que nosotros no creemos y no confesamos. ¿Por qué? Porque si eso dependiera, lo único que yo sé hacer es algo malo. Lo único que yo sé hacer es lo malo. Si no fuera porque Dios actuó y Dios lo mostró y lo enseñó así desde el principio. Cuando Dios tiene un encuentro con Abraham y hace pacto con Abraham. Lo hace caer en sueño, dice en Génesis 17, lo hace caer en sueño y hace un pacto con él. Y ustedes saben que cuando en el Antiguo Testamento se hacía un pacto, ambas personas tenían que traer animales, los ponían ahí, los degollaban, derramaban la sangre y luego quemaban a esos animales. Y ellos tenían que pasar por en medio del fuego para sellar el pacto. Eso significaba que si alguno de ellos no cumplía el pacto, le iba a ocurrir exactamente lo que le ocurrió a los animales. O sea, tenía que morir. Pero la Biblia dice que Dios hace caer en sueño a Abraham. Y cuando Abraham está como medio dormido, se da cuenta que Dios se está paseando por el fuego y que no es necesario que él se pasee. ¿Qué enseña eso? ¿Qué enseña eso? Que Dios está jurando por él mismo y que no está necesitando que Abraham jure nada, porque el que está regalando la salvación en el fondo es Dios. O sea, el hombre desde el principio, hermano, no ha tenido que hacer nada para ser salvo. Esta es la palabra que significa que opera solo por sí mismo. Lo opuesto al monergismo es sinergismo. El sinergismo que viene de la palabra griega que significa junto con. Y esto hace referencia a una obra en la que dos agentes actúan en conjunto para tener un resultado. Pero al afirmar entonces que la regeneración es monergista, estamos hablando de una obra solo realizada por Dios. Así que la regeneración monergista es la obra divina por medio de la cual el pecador, ¿cómo estaba? Dice Efesios, usted y yo antes de conocer al Señor. ¿Cómo estaba? Muertos. Muertos, hermanos. El cual el pecador está muerto en sus pecados y es traído a la vida espiritual en Cristo. ¿Un muerto puede tomar decisiones? Lógico. Absolutamente razonable. Un muerto no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque está muerto. Para que el muerto pueda tomar decisiones, ¿qué necesita? Vida. ¿Y quién les queda esa vida? Dios, la da Cristo. Entonces la persona no puede tomar, si está muerto en pecado, no puede tomar decisiones para poder acercarse a Dios. Primero tiene que haber vida, y eso viene a través de la fe. A través de la palabra del Señor, a través de la fe. En el Nuevo Testamento esta obra es presentada como una nueva creación. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, 17. Vamos a tener un poco de Biblia esta mañana, así que tenga la Biblia a mano ahí. 2 de Corintios 5, 17. ¿Qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo. El domingo pasado predicamos de eso, en Cristo, estar unido a Él, estar amalgamado con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que debe haber una nueva criatura, debe haber una nueva persona. Una nueva criatura, hermano, desde lo interior hacia afuera. El Señor ha hecho una transformación. Y cuando el Señor ha hecho una transformación, como resultado, en nuestra vida van a venir las buenas obras. Las buenas obras son el resultado de una vida convertida y de una vida regenerada por Dios. Donde no hay obras, donde no hay acciones positivas, donde no hay fruto del Espíritu, es porque no ha ocurrido todavía la regeneración o la conversión. Veamos qué es lo que nos dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, estoy bien. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Aquí Pablo está diciendo que hay gente que está circuncidada, pero que no está mostrando evidencia de ser un verdadero judío. Y hay otros que están incircuncidados. Así que lo que dice aquí que no es lo importante la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 10, ¿qué es lo que nos dice? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos autoexaminarnos, aunque no vamos a poder hacer mucho, hermanos, porque el llamamiento, la conversión, la regeneración es una obra netamente del Espíritu de Dios. Y la labor nuestra como predicadores es exponer la palabra. La labor de los predicadores es hacer llegar la palabra hasta sus oídos, pero el Espíritu de Dios la hace bajar de los oídos hasta su corazón. Esto funciona como una resurrección espiritual por medio de la cual pasamos de muerte a vida. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dijimos que estábamos muertos, y si estábamos muertos, ¿qué necesitábamos? ¿Una dipirona? ¿Una aspirina? Vida. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 al 6? Y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dígale que está a su lado, en otro tiempo. Que le quede claro, en otro tiempo, no ahora, porque si usted es un cristiano convertido no puede estar en los mismos pecados que estuvo antes de conocer al Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Que aquellos que no han sido convertidos, aquellos que no han sido regenerados, están siendo arrastrados, ¿verdad?, por la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que no ha tenido una conversión, que no ha tenido un encuentro con el Señor, está siendo llevado por las corrientes de este mundo. Y nosotros sabemos quiénes están detrás de las corrientes de este mundo. ¿Quién está detrás de las corrientes de este mundo? Satanás, el diablo. Y él no va a querer, hermano, nada bueno para aquellos que están siguiendo esa corriente. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2:13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados les perdonó el Señor? Todos los pecados. Los pasados, los presentes y los futuros fueron perdonados por el Señor. Primera de Pedro 1:3. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mismo poder que operó para que Jesús fuera resucitado es el mismo poder que opera en nosotros para resucitarnos de nuestra muerte espiritual. ¿Quién es ese agente que provoca esa resurrección? El Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo no entre y actúe en el corazón de alguien, por muchos sermones que escuche, no va a pasar nada en su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar como iglesia? Que el Espíritu de Dios actúe y transforme la vida de nuestros hermanos. Porque usted ve que el día domingo aquí todos escuchan el mismo sermón. Yo no le predico el sermón a algunos mejor que a otros. Se lo predico a todos por igual, el mismo sermón. Pero no todos crecen al mismo nivel. Y no todos avanzan a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque en algunos el Espíritu de Dios opera de manera más rápida. Opera
de una manera especial. Y eso no depende ni del predicador ni de usted. Eso depende absolutamente de Dios. Como decía el texto que leímos anterior, Dios provoca en nosotros así el querer como el hacer. Si usted es un llamado, si usted es un elegido, si usted es un escogido, Dios lo va a traer a usted y usted va a querer oír la palabra. Usted va a querer escuchar la palabra. Pero si usted no es un escogido, usted le va a dar lata a la palabra. Usted va a estar haciendo cualquier cosa menos escuchando. ¿Por qué? Porque no se siente atraído por Dios. Pero eso es algo que tiene que provocarse en el tiempo en el cual Dios lo tiene establecido. Es como la circuncisión del corazón. Colosenses lo leímos 2:11. Veamos por favor qué dice Colosenses 2:11. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 2:11? En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Síganme acá un minuto. ¿Cómo la gente sabía que alguien era israelita? Porque estaba circuncidado. Entonces los judíos se sentían, los que estaban circuncidados, se sentían superiores a los demás. La circuncisión era una señal de que él pertenecía al pueblo judío. Ahora, desde el Nuevo Testamento en adelante, la circuncisión ya no es el sello del pacto del pueblo de Dios, sino que ahora lo es. ¿Cuál es el sello del pueblo del pacto? El bautismo. El bautismo vino a ocupar el lugar que ocupaba la circuncisión. Así que si yo quiero pertenecer al pueblo, y si yo pertenezco al pueblo, tengo que tener como evidencia ya no la circuncisión, sino el bautismo. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Que fuimos circuncidados ¿dónde? Colosenses 2:11. En el corazón. Fuiste circuncidado no hecha a mano. Alrededor, ¿verdad? Al echar el cuerpo pecaminoso, sino en la circuncisión de Cristo que operó en mi corazón. Ahí está la señal, ahí está la marca, en mi corazón. ¿Y esto qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver como un nuevo nacimiento espiritual. Vamos a Juan 1:13. Esto va a provocar en nosotros un nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué dice Juan 1:13? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Imagínense, somos engendrados, somos, como dije en el primer texto, una nueva creación, una nueva criatura. Y esta nueva criatura no es engendrada ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí vamos al capítulo 3 del mismo Juan, versículo 3 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando de la regeneración, agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido en la carne, pero necesitábamos que en algún momento nuestro espíritu fuera renacido, y lo hizo el Señor a través de el Espíritu Santo. No te maravilles de que te dije esto, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Así como el viento sopla
y la gente no sabe, ¿verdad? No lo ve venir, sino que solamente lo siente. Bueno, en la vida del cristiano, cuando Dios está operando en nosotros, nosotros no nos damos cuenta cuando Él está trabajando en nosotros. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted en qué momento el Señor lo regeneró? Y usted no sabe cuándo pasó. Pero pasó. ¿Por qué pasó? Porque cambió su pensamiento, porque cambió su forma de hablar, porque cambió su forma de creer. Pero el momento exacto nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el actuar y el mover de Dios es así como el viento. No se ve, pero las evidencias están. El viento usted no lo ve, pero los árboles se mueven. La evidencia de que el viento está pasando por allí. Bueno, en la vida nuestra ocurre exactamente lo mismo. No vemos cuándo y cómo Dios lo va haciendo, pero que Dios está trabajando, está trabajando. ¿Qué dice 1 de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios, léalo usted, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es como un poquito a veces incongruente para la gente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este es un texto muy maravilloso, queridos hermanos. Toda persona que ha sido convertida y regenerada no puede practicar el pecado. ¿Y por qué no puede practicar el pecado? Porque Dios habita en su corazón, porque la simiente de Dios permanece en él. Hagamos la diferencia. No es lo mismo caer en un pecado que practicar el pecado. No es lo mismo. No es lo mismo el que es un mentiroso empedernido con aquel que de pronto tuvo que echar una mentira. No es lo mismo. Porque el mentiroso empedernido no va a sentir cargo de conciencia porque es su práctica hacerlo. Pero cuando alguno de nosotros que ha sido regenerado por el Señor y incurrimos en la mentira, no nos sentimos bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedir perdón. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aquel que tiene problemas con la lujuria, aquel que tiene problemas con la pornografía, aquel que ve a una persona, a una mujer linda en la calle y la mira y la codicia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se siente mal, se siente avergonzado, siente que hizo algo que no tenía que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse y pedir perdón por su pecado. Pero hay gente que eso lo practica todos los días y le da exactamente lo mismo. ¿Qué le dice a usted una persona que practica pecado? ¿Es convertida? No es convertida. Y una persona que comete un error y se siente tan avergonzado y tan mal ante Dios y lo único que hace es recurrir a pedir perdón, entonces hay evidencia de ¿qué? De que la simiente de Dios permanece en él. Pastor, ¿y cómo ocurre esto? Mire, si usted quiere ir más allá, el Espíritu de Dios trabaja de la mano con la conciencia. Usted llega a casa y una vocecita le está diciendo: eso que hiciste no estuvo bien. Eso que dijiste no estuvo bien. Eso que hiciste no estuvo bien. Usted dice: no, me estoy volviendo loco. No, es que estoy volviendo loco. Es que el Espíritu de Dios le está amonestando a su conciencia. Pero la Biblia dice que algunos tienen cauterizada la conciencia. O sea, ya no tienen conciencia. Le da exactamente lo mismo. Ojalá ninguno de ustedes llegue un día a ese extremo, hermano. Es que le dé lo mismo, sino que debemos sentirnos mal por el pecado en el cual estamos metidos y ojalá pudiéramos salir de él. Y siempre los predicadores usan este ejemplo que no es muy lindo, pero es así, hermano. Cuando una oveja cae en el barro, ¿qué es lo que hace la oveja? La gente que sabe de campo, ayúdeme. ¿Qué hace una oveja cuando cae al barro? Quiere que la saquen, mete bulla, hace escándalo. ¿Por qué? Porque quiere que la saquen. Pero cuando un cerdo cae al barro, oye, ese está de fiesta. Sí. ¿Por qué? Porque es su hábitat. Llegó un joven donde un pastor
que estaba haciendo una enseñanza parecida a la que estoy haciendo hoy yo. Termina el pastor de enseñar y el joven le dice: pastor, yo no estoy seguro si soy salvo o no soy salvo y tengo ese problema en mi cabeza y me gustaría tener la seguridad que usted enseña y que usted tiene. Entonces el pastor le dice: mira, hijo, aquí tenéis tanta cantidad de dólares, anda allí a la esquina, cómprate unos tragos, échate unos buenos tragos, luego anda más allá, mira, porque por allá hay un lugar donde hay prostituta, tómate una prostituta y toma, aquí tienes dinero. Y el niño empezó a abrir los ojos y dijo: pastor, yo no puedo hacer eso. Entonces le salgo. Entonces salgo. Porque si usted no puede llegar a cometer ese tipo de pecados y aberraciones que cometen allá afuera, es porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y es salvo. Pero hay gente que se va con camión y carro. Con camión y carro, hermano, se van, pero con todo el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen el sello y el Espíritu de Dios en su vida. Así que mira que está a tu lado y en serio, míralo ahora. ¿De cuál de los dos será? ¿Tiene todavía oportunidad, hermano? ¿Todavía se puede hacer algo? No todo está perdido, hermano. Mientras tenemos vida, mientras hay vida, hay oportunidad. Así que usted no mire feo al que está al lado porque diga: no, este es un pecador. Hermano, mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad. ¿Qué dice 1 Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de amor? ¿Estamos amando? ¿Estamos odiando? ¿Estamos aborreciendo? ¿Estamos rechinando los dientes? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay mucha gente que habla lindo de Dios, pero no conoce a Dios. Porque si conocieran a Dios, sentirían amor por el pecador. ¿Qué dice 1 Juan 5:1? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Todos aquí creen que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Amén. Hay alguien que no cree que Jesús es Cristo. ¿Qué dice el 4:18? Del mismo Juan, 1 Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué tiene miedo, hermano? ¿Por qué tiene miedo? ¿No tiene seguridad? ¿No sabe que Dios le ama? ¿Necesita Dios mostrarle algo más para que usted entienda que Dios le ama? No permita, hermano, que el temor le afecte, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que estamos haciendo cuando conectamos la palabra monergismo es describir la obra del Espíritu Santo que transforma al pecador sin ninguna cooperación nuestra. Se trata de una obra divina en la que el alma humana es completamente pasiva en la obra de regeneración. No así en la conversión. ¿Por qué? Porque en la conversión yo tengo que decirle: Señor, perdóname. Pero en la regeneración el Espíritu de Dios entra en silencio y trabaja en tu corazón. Entra en silencio y trabaja en tu vida. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, no le estaba ordenando creer en él, sino que le estaba clarificando lo que Dios tenía que hacer primero para que él pudiera ser salvo. Por supuesto, el primer fruto de la regeneración es el arrepentimiento y el creer. Pero nadie puede arrepentirse y creer hasta que Dios imparta primero vida. El muerto, por mucho sermón, por mucho baile que usted le haga al lado, está muerto. Lo primero que necesita es vida. Toca que está a tu lado a ver si está vivo o no está vivo. ¿Estás vivo, hermano, o no estás vivo?
Es muy importante tener presente lo que Pablo dice aquí, que estábamos muertos, ya lo leímos. Nos dio vida juntamente con Cristo. El teólogo Michael Barr ilustra esta enseñanza usando el ejemplo de Adán en el paraíso. Dice Génesis 2:7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Dígalo más fuerte, ¿de dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Algunos creen que fueron de cerámica, ¿no? Del polvo de la tierra. ¿Y a dónde vamos a volver? Al polvo de la tierra. ¿Por qué? La palabra dice porque polvo eres y al polvo volverás. Hay una pregunta que me ha hecho mucha gente, porque está muy de moda hoy día y en boca de mucha gente. ¿Puede un cristiano incinerarse o no incinerarse? Se la voy a responder a todos para que no me lo vuelvan a preguntar. Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que llegar al polvo de donde fue tomado. Lo único que hace la incineración es apurar el proceso. Nada más que eso. No afecta bíblicamente ni teológicamente. Alguno dirá, bueno, que dice la Biblia que no hay que pasar a su hijo por el fuego. Pero eso está hablando de idolatría. Está hablando en otro contexto. No en el tema de la muerte. Así que cualquiera después le aclaro y nos sentamos a conversar. Si me convida un café, nos sentamos a conversar con más detalle de eso. El hombre es hecho de ¿qué? De barro. De barro. Era apenas una escultura. En el Génesis, ¿qué es lo que era el hombre? Génesis 2:7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Y sopló aliento de vida. Antes de que Dios soplara en el hombre, ¿qué es lo que era el hombre? Una escultura. Era una escultura de barro, de tierra. Y dice la Biblia que Dios que hace sopla y el hombre pasa a ser un ser viviente. Ese hombre de barro era apenas una escultura sin vida hasta que Dios sopló en él. ¿Qué es lo que sopló? Aliento de vida. Antes de este acto divino, la escultura no tenía la capacidad de hacerse un ser viviente. La escultura de barro no podía disfrutar de todo lo que había en el paraíso. ¿Por qué? Porque necesitaba el soplo divino que Dios le diera vida. Escúchenme. El que está muerto en delito y pecado no va a saber y no va a poder disfrutar lo que nosotros disfrutamos. ¿Pero qué tiene de tremendo? ¿Sentarse a la orilla de la playa? Dice, ¿verdad? Que no conoce a Dios. ¿Qué tiene de valioso la familia, mi señora, los hijos? Porque no tienen a Dios en su vida. Pero cuando alguien tiene a Dios en su vida, sabe lo valioso que es todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios nos permite a nosotros disfrutar. El ser humano sin Cristo está completamente insensible a las cosas de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Vamos, que ya me está pillando el reloj. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué es lo que son para él? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que para el hombre le parecen locuras. ¿A usted no lo han dicho alguna vez? ¿Estás loco? Ahora que vas a la iglesia te volviste loco. Te volviste loco. ¿Por qué? Porque usted se sienta a ver una película, se sienta a ver un documental y termina llorando. Antes se pegaba con un martillo en el dedo y no le pasaba nada. Pero ¿por qué ahora usted tiene esa sensibilidad? Porque usted ve la vida de una forma diferente, porque Dios ha hecho algo en su corazón. Dios ha hecho algo en su vida. La Biblia dice que Dios ha cambiado el corazón de piedra en un corazón de carne. Por tanto, solo responderá a ella cuando Dios le imparta vida en la regeneración. Por eso el Nuevo Testamento se refiere a esta obra divina como una nueva creación. Por eso el apóstol Pablo habla que hay una nueva creación en cada uno de nosotros. Y Dios tiene que actuar ahí. Vamos a 2 Corintios 5:17. Parece que vamos a ir quedando hasta aquí hoy día, a la mitad del sermón. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué dice? Hablamos en Cristo. Ese está en 2 Corintios 2:17. ¿Por qué quise tomar este texto? Porque usted tenga claro que siempre estamos en presencia de Dios. Siempre estamos en presencia de Dios. Ahora vaya al 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, aunque aparezca la misma foto del carnet, usted es una nueva criatura. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque las cosas viejas pasaron? Amén. Todas esas cosas que no traen nada bueno a nuestra vida. Y dice la Biblia que todas son hechas nuevas. Vaya a Gálatas 6:15. Y vamos a quedar hasta aquí hoy. Gálatas 6:15, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El escritor Barrett enfatiza que en el más trágico sentido, cada pecador está muerto en lo que refiere al paraíso. Sin embargo, Dios imparte en la regeneración un principio de vida espiritual en el corazón del pecador que resulta en un cambio de naturaleza instantánea, radical y evidente que afecta por completo la disposición dominante de nuestras vidas. Y vamos a quedar hasta aquí hoy. La próxima semana seguimos viendo lo que dijo Ezequiel. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, dice. Eso lo vamos a tomar la próxima semana. Así que cierre sus ojos y oremos al Señor.